Bendiciones, mis amados. Bueno, de nuevo con ustedes. Mucha lluvia por acá en la Florida, pero también hay mucha lluvia del cielo para nosotros. Bueno, estamos hablando sobre la mesa de los panes de la proposición o de la presencia. Y ya estamos llegando a sus últimos capítulos. Y lo importante es saber que para servir al Señor en esa mesa, lo que aquellos hacían que era una sombra de lo que nosotros deberíamos de hacer hoy, y que esos panes de la proposición y esa mesa son nuestro Cristo. La diferencia es que aquellos le servían de continuo a los panes que estaban en la mesa, y siempre lo hacían bajo la luz del candelero que estaba a sus espaldas, que simbolizaba la vida del Espíritu Santo. Pregunta: ¿hacemos hoy eso nosotros? Siendo que nuestro Cristo es la representación de la palabra, del verbo hecho carne, de aquellos panes en donde Dios proponía la palabra que debíamos de meditar, reflexionar, hablar y comunicar a otros. ¿Lo hacemos hoy? Esa es la pregunta de todo este tema que estamos tratando sobre la mesa de los panes de la proposición, pero ya en el templo hecho por las manos de Dios en nosotros. Y pues la semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante, que es como no hemos tenido en cuenta nuestra imaginación, que es donde se crean los pensamientos. Y pues vamos a seguir hoy tocando esa línea y saliéndonos de esa línea para entrar al final de lo que es los panes de la proposición en nosotros. Y por tal estado pues tenemos que entender que nuestro Padre, en su estado de espíritu, Él es un Dios personal que atiende cada caso y a cada persona particularmente. Por eso es que nos puede transmitir a aquel que le permite a que el verbo de Dios, el Cristo, more en él. De allí la importancia de poder saber cómo nosotros llenar nuestros pensamientos y poder saber cómo identificar qué es lo que nos separa de que Cristo no sea turista en nuestro corazón, sino que habite y more para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios. ¿Ya? Y es bien importante saber que una de las funciones del Espíritu Santo es redargudirnos de que estamos mal, de que estamos en pecado. Redargudirnos de cuánto nos hemos alejado del Dios que nos predestinó, el Dios que usando aquellos atributos de Dios preparó nuestro camino, porque conoció nuestras decisiones, y que todos esos momentos de aflicción, de dolor, de angustia que estamos pasando, resistiéndonos a la vida con Cristo y al llamado de Dios, porque cada uno de nosotros tiene una misión preparada por Dios para aquella creación de salvación que Él hizo. Entonces, tienes solamente dos oportunidades: o ir a Él para que te haga justicia en todos los días de tu vida, o negarlo, o resistirlo a obedecer. Pero de todas maneras, una o la otra, Dios te está mirando. Las manos de Dios están sobre tu vida. Si eres hijo, vas a pasar por el taller del carpintero. Vas a tener que ser tallado, pulido, medido, lijado, atornillado, para poder que se cumpla el propósito que Dios planeó para tu vida. Es tremendo saber cuando nosotros podemos darnos cuenta de que todavía, aún estando nosotros mal, Él es fiel
y es fiel al llamado que nos hizo. Porque no es solamente salvados para la vida eterna, hay una misión que tú y yo tenemos que hacer. Cuando tú vas ahí a Mateo 11:28, hay algo muy interesante para nuestra vida que el Señor habla. Porque cuando tú te das cuenta que el combate no es con el diablo, sino contigo, tú mismo, contigo mismo, no es que no creamos que existen las maquinaciones y los programas que se hacen en el infierno para interrumpirnos, para hacernos obstáculos, para hacernos la vida cuadritos. No ignoramos eso, pero tenemos que saber que enfrentarnos con él es pérdida, que tenemos que saber cómo enfrentarnos en estas dificultades, y hay que partir de saber en dónde tú puedes crear la vida de Dios. En Mateo 11:28-30, el Señor Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Aquí está hablando de personas que están bajo opresión, personas que están bajo la presión de la vida, del mundo, de los amigos, del trabajo, de las empresas, de la economía, de la salud, aquello que está permanentemente bombardeando tu mente, en donde posiblemente estás pasando mucha información sin pasarla al taller de la imaginación y la creación de Dios, sino que estás pasando derecho las informaciones que estás escuchando y viendo directamente a que llenen tus pensamientos, y entonces tienes una vida oprimida. Entonces él dice que esos que están en esa forma, que vengan a él, que él los hará descansar. Entonces esto es muy interesante por la siguiente razón. Él está hablando de que uno va a él en ese estado y él te da descanso. Cuando habla de descanso, no es que solamente te va a quitar ese yugo pesado que llevas, sino que a cambio te va a dar el de él. Entonces aquí es donde juega un papel importantísimo lo que hemos estado viendo sobre la ministración de los panes en el tabernáculo de Moisés y de la palabra que representa eso en nuestro corazón hoy. Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aquí la respuesta es bien corta, pero bien potente. Dice: así como él aprendió obediencia, porque dice la Escritura que él aprendió obediencia. ¿Y cómo lo hizo? Practicando los principios de Dios. Él vivía conforme lo que Dios había establecido. ¿Cuál era la diferencia que había con las demás gente, demás personas de ese tiempo? Que aquellos no espiritualizaban la palabra, la vivían a renglón, tilde y coma. No había la luz de la interpretación en ellos. ¿Qué fue lo que Jesús vino? Jesús vino y lo habló en Mateo 5:17. Yo he venido para enseñarles. No, te lo voy a leer del original, ¿cómo está? Dice, después del sermón del monte, ¿no? Tremendo mensaje. Dice el 17: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Pero en el original, tú puedes buscarlo, dice que él no ha venido sino a mostraros cómo interpretar correctamente la palabra. A eso fue lo que él vino, a enseñarnos a interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces,
Cuando Él está hablando de que aprendan de Él, lo que está diciendo es, mira, lo primero es que tienes que vivir obedeciendo los principios de Dios. Y lo segundo es que aprendas a interpretar las palabras que Dios dice. ¡Wow! Ahora sí la película se cambió mucho. ¿Por qué razón? Porque se trata de que tú y yo aprendamos a descifrar la parte espiritual, porque él mismo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y espíritu que da vida. Quiere decir, el neuma de Dios soplando sobre el alma y el corazón del hombre. Entonces, si la palabra necesita que sea soplada por el Espíritu de esa manera, tiene que ser soplada antes de que tú y yo formemos los pensamientos, porque ellos se van a formar con lo que nosotros podamos recrear en la imaginación de lo que las cosas son. Ahí es donde se forman los pensamientos. Entonces, cuando está hablando de que aprendamos de Él, no solamente es a obedecer a Dios, sino aprender a espiritualizar el principio. Porque allí es donde comenzamos a tener esa vida con Dios. Es cuando todo nuestro corazón se entrega a Él. Él mismo dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué razón? Cuando nosotros le damos esa parte al Señor y todos nuestros pensamientos están siendo llenados por los panes de la proposición, por las palabras que forman la rema de Dios, por las palabras que forman el verbo de Dios, entonces nuestros pensamientos van a ser de continuo comunión con Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque nuestros tiempos están dados a escuchar y ver cosas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, cada día estamos más lejos de nuestro Dios. No es que nuestro Dios se haya alejado, es que nosotros nos alejamos por invertir nuestros tiempos, creando para nuestros pensamientos cosas ociosas, cosas vanas, cosas impuras. Por eso es que cuando en Ezequiel habla el profeta de el por qué se perdió Sodoma y Gomorra, habla de por la pérdida de tiempo y la abundancia de pan. Estaban de ocio. Por eso se aleja el hombre de Dios. Pero sigamos con el versículo. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, como, ya te lo expliqué, que eso obediencia y practicar principios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Mira que el descanso que Él ofrece cuando dice que estás oprimido, cargado, ven a mí que yo te hago descansar. Ese descanso para nuestra alma está atado a el hombre que es humilde y manso de corazón. O sea, los está retando a que para poder que alcancen este descanso, tienen que ser como Él, portarse como Él, tener los principios y el fin de lo que Él busca con su diario vivir. Nada más que les está hablando de aprender por investigación, pero también por el uso y la práctica de los principios, que es lo que te hará confiar reposado en Dios. O sea, las personas pensamos a veces que no, Señor, aquí estoy, vengo a ti, cámbiame la vida. No, mi hijo, la vida no se cambia con oraciones, ni ayunos, ni vigilia, ni aceite, ni pactando, ni dando dinero. La vida se cambia cuando tú obedeces un principio de Dios. Pero antes de tú obedecerlo, tú tienes que crear, cultivar dentro de ti confianza que lo que has decidido hacer va a dar resultado.
Eso solamente sale cuando tú meditas la palabra del Señor, la reflexionas contra tu vida, porque cuando hay meditación de la rema de Dios y hay reflexión con lo que yo estoy haciendo en mi vida, vas a hallar la diferencia en el por qué no te va bien en esta parte de tu vida, en esta área de tu vida, porque no estás cumpliendo y haciendo la parte que Dios dice que ata para darte descanso. El evangelio es sencillo, nosotros lo complicamos demasiado. Esto se trata de que tu meditación y tu reflexión, ¿en dónde tú crees que se va a hacer? Antes de pensar. Allí es donde tú tienes que comenzar a meditar y a reflexionar, a imaginar y a recrear tanto la vida mala que has hecho, la que estás llevando y la que quieres seguir haciendo, como la vida que Dios te ofrece, aquellos chispazos que te dio en algún momento de tu vida donde te enseñó que Él era tu Dios. Pero Él no te ha soltado, Él no te escogió ni te llamó para desecharte. No, Él no te ha desechado, todavía te dice, tú eres mío, yo te escogí y te voy a enseñar, si tú permites que yo pueda influenciar tu parte imaginativa y tus pensamientos, recreándolos con lo que yo digo de ti, lo que yo pienso de ti, los planes preparados de prosperidad, abundancia y sanidad que tengo para ti. Y ya te he hablado muchas veces que prosperidad no es dinero solamente, porque hay gente que solo lo que tiene es dinero, son pobres en todo. No, la prosperidad es todos los niveles en que el hombre vive. Pero esto solamente se logra allá en la investigación de buscar lo que Dios nos quiere decir. No andar buscando en una emisora o en internet o en un predicador a ver si me dice la palabra que me aliente y me da la fuerza para salir de como me siento. No, mi hijo, no, y no que no te puedan hablar. Claro que sí. Pero eso te ata a estar atado a un hombre para que aliente, para que te llene de esperanzas. ¿Por qué no ir al Dios que le habla a ese hombre o a esa mujer para que te hable a ti? Porque no queremos gastar ese tiempo. Por eso es que la clave es aprender de mí, como dijo él. Ahora, si vamos a aprender de él, mira nada más su tiempo de oración. Mira su tiempo de hablar con el Padre. Y era Dios encarnado en hombre para ser como hombre, para como hombre vencer al enemigo y traernos la libertad. Si Él siendo Dios nos dio el ejemplo, nosotros que somos su creación, y Él dice que así como Él fue y como Él hizo y como Él pensó y como Él habló, lo hagamos. Él no está diciendo que seamos una copia de Él, que lo imitemos a Él, que sigamos su ejemplo. Es por todo esto que cuando aprendemos que nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestras vidas si nos entregamos reposadamente al deleite en Dios. Y el deleite solamente se logra allí, en ese campo, en ese taller donde se forman las palabras de Dios y se espiritualizan y llenan nuestros pensamientos de esperanza y confianza. Es la única parte. Pero, a pesar de que sepamos esto, y que hablemos lo que la palabra dice, porque mira lo que la palabra dice, por ejemplo, en Efesios 4:13. Todo esto es con el fin de capacitar los santos para la obra del ministerio. ¿Del ministerio a quién? Del ministerio a Él. La gente le llama ministerio el trabajo que yo hago en la iglesia. No, el ministerio es el servicio a Él, al Dios completo. Y no que le falte nada, sino que saber a quién servimos.
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa palabra fe allí es la palabra emuna. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la confianza en Dios. Porque si solamente crees te vas a quedar corto, pero si tú confías, lo que tú crees está atado a la confianza que tú tienes en tu Dios, las cosas van a suceder. Y luego dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. No dice conocer un poquito, no dice que conocer de Cristo un poquito, dice que pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo está soplando sobre la vida del apóstol Pablo, no dice un 50, un 60, no, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, Jesús Cristo. Jesús, la salvación, los méritos que nos hacen libres. Cristo, la palabra que ilumina el corazón del hombre para que pueda hacer la obra de Dios en su vida y pueda influenciar en aquellos que ya Dios colocó de antemano para que le conozcan. Y el pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo no se quedó cortijo cuando dijo esto. Y entonces tú podrás decir, wow, pero es que eso es muy santo, eso es muy grande, eso es de Dios. No. Solamente necesita que tú, el eje de tu corazón, le sea entregado. Y el Cristo, el Verbo de Dios, comenzará a morar en ti por la confianza que tienes en tu Dios, y Él va a empezar a llenar tus pensamientos de la vida de Dios. Pero no es solamente eso. Cuando tu culto racional está embriagado de Cristo, la gloria y el poder de Dios se hacen manifiestos. Llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y llegar a la plenitud de Él, de su estatura, de su magnificencia, de su poderío, de su gloria. No porque te va a pasar a ti esa gloria, sino porque Él la va a exhibir a través tuyo. Pero aún así, no debemos de ignorar las maquinaciones y estrategias del diablo para hacernos caer, sabiendo que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. ¿Cuál es el mundo de las tinieblas? Todo el mundo que ha desarrollado y creado el hombre en base a sus pecados. Esas tinieblas siempre van a querer atrapar aún a los escogidos. Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Que fue lo que narramos en el capítulo antepasado. O sea, lo que nosotros no debemos de ignorar son dos cosas. Que tú puedes llenarte de información que produzca solo mal, depresión, ira, enojo, orgullo, pérdida, pobreza, miseria, enfermedad. O por lo contrario, puedes llenarte de todo el poder de nuestro Cristo que venció todas esas cosas. Pero no debes de ignorar que van a haber maquinaciones que van a estar pendientes de lo que tú estás pensando. Porque recuerda, como te lo he dicho muchas veces, los pensamientos son espirituales. Cuando tú piensas, lo que tú piensas sale a un mundo espiritual. Es leído tanto por la gente de Dios como por la gente del diablo.
Dependiendo de las cosas que tú estés pensando, así mismo el equipo se va a formar para jugar a tu favor. El creyente debe saber que el diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Él no puede hacer todo lo que quisiera hacer contigo y conmigo, ya que para desplegar su poderío de maldad en tu vida, necesita que nosotros caminemos de la mano con el mal para poder hacerlo. O por el contrario, confiando en los méritos de nuestro Salvador para salir adelante. Pero aún así, Él no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer con nosotros. Así, aquellas personas que están alejadas del Señor, que se han apartado cuando una vez le conocieron, que su vida no tiene ningún parecido de lo que Dios llama hijo. Aún así, estará sin disciplina de parte de Dios. Ay, que quién dijo que Dios disciplina, estamos en la gracia. Ay, hermano, usted no se ha leído la Biblia. Dice que si los padres terrenales lo hacen, cuanto más Él que nos ama. O sea, el diablo tiene ese poder limitado solo hasta donde Dios se lo permita. Además, esto sí es clave para cualquier persona. El diablo ya fue vencido, pero adivina por qué. No, adivina, no quita esa palabra fea, por favor. Así como la vez pasada se me salió por decir Hebreos 11:6, dije Hechos 11:6. No, pero deduce quién ha sido el que venció al diablo. Jesús. Lo venció a través de la confianza que él tenía en su Padre Dios. La única fe, como le conocemos en nuestras Biblias, que ha vencido al diablo es el Señor Jesús. ¿O tú crees que antes de la cruz no hubo gente que tenía fe? Tenía confianza en Dios. Sí, sí la había. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esa palabra creyó es confió. Todos los que confían en que Dios venció o va a vencer o fue Él quien lo hizo, esos son los que van a ganar. Tú y yo no podemos enfrentarnos con el mal y con nuestra fe de creencia personal pensar que le vamos a hacer guerra. Por eso cuando escucho gente que le hace guerra al diablo, pero de frente, y lo llaman y le dicen cantidad de cosas, ellos peleando con el diablo sin darse cuenta que el diablo fue vencido, que tú le das pie para que él te venza cuando tú quieres enfrentarlo solo. Pero cuando tú lo enfrentas en los méritos de lo que nuestro Señor Jesús hizo, Él sí sabe quién lo venció. Él sí sabe qué sangre cayó sobre los que tenían el pecado y esos fueron librados. Separarse de los méritos de Jesús es perder. O sea que esa de la fe, la confianza que nosotros debemos tener. No que no tengamos una lucha, tenemos una lucha espiritual, tenemos opresiones que nos van a venir. Y si no, mira cuántos hermanos en el mundo los tiene, aún muchos han muerto y de maneras sangrientas. Pero aún así, ellos nunca se apartaron de confiar en su Dios. A lo que nos mandaron a hacer fue esto. Por eso al diablo solo se le resiste anunciándole quién lo venció por ti y por mí. Pero no luches con tu fuerza porque perderás en tu fe personal, la fe de persuasión solamente. No lo podrás atar ni encarcelar y menos destruirlo ni conjurarlo con esa fe pues, tuya, personal. Porque la única fe o confianza que él reconoce que lo venció y lo derrotó antes y hoy es la de nuestro Señor Jesús.
Y como Él sabe el poder que tomó el nombre de Jesús y la sangre que se derramó no solamente por el pecado, sino para la liberación de la tierra, Él sabe que quien sabe que eso hizo nuestro Señor, ese sabe cómo enfrentarse delante de las circunstancias, no hablando en primera persona, sino hablando en el nombre de su Rey, hablando en el nombre de su libertador, recordándole quién lo venció y cómo lo venció. Ahí es donde las cosas comienzan a funcionar. Por eso la importancia de tener nuestros pensamientos llenos de la confianza de nuestro Señor Jesús. En Lamentaciones 3:21, 24, comienza el profeta a hablar y dice, déjame tomar agüita. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra corazón, tienes que entender que es nuestro culto racional. Hay ahí algunos capítulos en esta serie donde lo he explicado. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. O sea, el deseo de Dios hacernos bien está atado al deseo de perdonarnos. Y entonces el profeta está hablando que él tiene en su corazón eso. Y aquí la cosa se pone buena. Porque quiere decir que el profeta tenía llenos sus pensamientos de que nuestro Dios le daba esperanzas de que el deseo, las bondades de Dios de siempre hacerle misericordia jamás se terminaban, porque nuestro Dios es fiel, Él es veraz. Cuando Él dice algo, lo único que nos separa de el algo es una palabra: arrepentimiento. Cuando nosotros no nos arrepentimos, muy diferente a remordimiento, que te lo he explicado tantas veces. Cuando nosotros, por ejemplo, Judas solamente tuvo remordimiento, se murió y está en el infierno, garantizado. Pero Pedro se arrepintió y está con él para la eternidad. Son dos cosas muy diferentes. Dice el 23, que las misericordias y las bondades del Señor nunca se terminan, son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Nadie puede cultivar confianza en su corazón si no conoce la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Ejemplo, yo confío en mi esposa porque las pruebas a través de 35 años me enseñan que es una mujer fiel. Si ella no me da pruebas de su fidelidad y constantemente me está sembrando dudas, pues yo no voy a confiar en que ella es fiel. Pero cuando yo reviso la historia de todos los hombres en la Biblia y puedo ver cómo Dios fue fiel tras fiel, fiel tras fiel, siempre cuando le dijo algo, Dios lo hizo, y si ellos desobedecieron, también Dios hizo la causa que Él preparó para esa desobediencia. O sea, Dios me enseña que Él es fiel siempre. Entonces, usted tiene que hacer un recuento de todas las veces que, aún sin conocer a Dios, tú viste que en un momento difícil de tu vida llegó una respuesta que tú no esperabas, porque las condiciones estaban dadas para que tú sufrieras un revés, pero de pronto todo cambió. Era la mano de Dios interviniendo, cuidándote, protegiéndote, hasta que llegara ese día en que tú le pudieras conocer.
Cuando tú recuentas toda tu vida, te vas a dar cuenta el detalle de cuántas veces Dios fue fiel. Manejando tu carro, andando en la calle, estando con amigos, cuando estuviste en problemas, cuando las cosas parecían que se reventaban, se estrellaban, cuando parecía que te rompían las cosas, que se te desaparecían, que se te iban de tu lado, de las manos. Pero de pronto Dios intervino, volteó corazones, cambió situaciones. Esa es su fidelidad. Nosotros tenemos que aprender a vivir en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si tú puedes traer la fidelidad de Dios a tu vida, tu culto racional va a empezar a confiar. Y te va a ser más fácil cuando escuches la palabra o cuando leas la palabra, unir la fidelidad de Dios a la confianza de Dios, y eso te hará avanzar. Y dice el 24, el Señor es mi porción, dice mi alma. ¡Wow! Por eso en Él espero. Ahora mira esto. El profeta ha llegado a una conclusión. La conclusión a que yo llego es que el Señor es mi porción. Y esa palabra de porción ahí, que significa eso es lo que me ha tocado a mí, porque ellos que conocen de la repartición del Padre hacia los hijos, saben que la porción que les corresponde, eso es lo que el Padre le dejó como herencia. Entonces el profeta dice, la herencia mía es mi Señor. La herencia mía es mi Señor, por eso en Él espero, en esa herencia. Qué precioso cuando nosotros podemos darnos cuenta que nuestra riqueza es nuestro Dios. Cuando nos damos cuenta que nuestra riqueza, que nuestros tesoros son nuestro Dios, estamos entrando al campo de la confianza. La confianza es aquel punto que determina que delante de cualquier circunstancia tú sabes que tu Dios está trabajando. Que las cosas te están yendo mal, pues Dios tiene sus ojos y sus manos metidas en todo eso que te está pasando mal, y Él va a sacar de lo malo una respuesta. Porque así como de las tinieblas llamó la luz, de tus problemas sacará la respuesta. Y te sacará más fuerte, más confiado, más crédulo y más capaz de ir al siguiente paso. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando nosotros ya estamos cultivando nuestra confianza en Dios, comenzamos a darnos cuenta que la situación está adversa, que parece que las cosas se están perdiendo, pero el que me llamó es fiel. Si Dios me lo dio, Dios lo va a cuidar. Si yo embarré las cosas, Dios se va a poner las botas pantaneras y va a bajar al lodo por mí, pero me va a poner en tierra fuerte. Me va a enseñar que como hijo tuve que ser disciplinado, tuve que ser llevado a un desierto para poder comenzar a mirarle. Pero nuestro Dios es tan clemente, tan bondadoso, tan lleno de amor por nuestras vidas, que aún estando en el desierto, ya Él estaba preparando el lugar fructífero. Para cuando tú decidieras salir del desierto, no te iba a sacar a caminar por otro desierto, te iba a sacar al lugar fructífero. Así como lo enseña en la parábola del hijo pródigo. El hijo esperaba todo lo peor, después de haberse arrepentido por todo lo mal que hizo. Pero el Padre le preparó una fiesta. El que conoce la fidelidad de Dios sabe que cuando te aflige es porque está siendo fiel a su palabra. Esto es una palabra tremenda. El Hijo de Dios sabe que cuando te aflige es porque está siendo fiel a su palabra, y lo hace para captar nuestra atención y cambiar nuestra situación de mala bendición, porque Él siempre hace lo correcto, siempre hace lo perfecto,
y siempre hace lo bueno. Siempre hará el bien en todo aspecto, en toda situación, sin excepción, y cumple toda palabra que nos haya dicho. Saber usar la fidelidad de Dios es lo más valioso en un justificado por la cruz y la sangre de nuestro Señor, porque aprende a vivir el misterio de creer viviendo en la fidelidad de nuestro Dios, que es lo que nos cultiva la confianza. Aprende en un gran misterio espiritual. Aprender a creer viviendo en que Dios será fiel, aunque ahora esté siendo afligido, aunque ahora mi economía esté mal, aunque mi casa se haya perdido, aunque con mi esposa tenga problemas, aunque con mis hijos tenga dificultad, aunque la economía no parece, aunque todo eso te esté aprisionando, tu Dios es fiel y está usando ese desierto para poder hacer contigo lo que se ha propuesto hacer. Pero aún estando tú en esa piedra y siendo molido como la oliva, machacado, Él está preparando un lugar de bendición, un lugar fructífero para ti. Es el misterio interpretado por el apóstol Pablo en Colosenses 1, 25, 27. Dice Pablo, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Tremendo, tremendo. ¿Tú sabes que Dios maneja administrativamente la salvación de todos sus hijos? Y Él sabe cómo hacer con cada uno de ellos para lograr en ellos lo que Él se ha propuesto hacer. Y entonces Pablo, entendiendo el principio, habla que Él fue hecho conforme a esa planificación de su Padre, que le llama administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo ata todo el misterio a nuestro Cristo, porque de la única manera que Dios va a cambiar nuestras vidas, la salvación, el Getsemaní, pretorio, Calvario, Simón de Cirene, crucifixión y resurrección, eso es vida eterna. Pero de la única manera que Dios va a influenciar para cambiar nuestra vida, para sacarnos de la vana manera de vivir, para despojarnos del viejo hombre, es a través de Cristo, a través de su Hijo encarnado, a través del Verbo, a través de la palabra rema que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra necesita un lugar en donde caiga y sea procesada, como cuando cae en la tierra, como el ejemplo de la semilla que daba el Señor. No hay otro lugar donde la palabra cae para dar fruto y lleva la razón por la cual Él dijo que mi palabra no irá y volvería vacía. La palabra iría y volvería llena. ¿En dónde? Cuando cae en la meditación, en la reflexión, en nuestro interior. Y eso solo sucede en el taller llamado imaginación, que crea pensamientos, en donde la palabra se espiritualiza, o en donde tú también espiritualizas el mal, el poder del mal, porque el poder del mal no viene en paquetes. El poder del mal viene a través de los sentidos, te llega a ese taller y comienza a llenar pensamientos de deseos impuros, de deseos que no son conforme Dios quiere. Tú tienes que decidir estar creando la vida de Dios o estar creando la vida lejos de Dios. Y esa vida es de miseria. Se te van a ir los años,
se te va a ir la vida como el agua entre las manos, tus sueños se van a ir, verás pasar los años y dirás: ¿en dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? Tanto que he hecho y no tengo nada. Sí, porque el enemigo solo sabe hacer eso. Él te embolata, te emborracha, te pone ebrio de las vanidades de la carne, y entonces luego te empobrece, te lleva a miseria, destruye tu hogar, destruye tus hijos, destruye tu economía, destruye todo. Ese es el misterio de la riqueza de la que el apóstol Pablo estaba hablando. Pero el tiempo se me ha terminado. Y será hasta la próxima semana. Ya pienso que la próxima semana termino la mesa de los panes de la proposición para empezar con algo glorioso, el altar de oro, en donde está el orar y el interceder, ya con una forma diferente a la que siempre hemos hecho, porque conocemos a plenitud lo que es la función del Cristo a través de la palabra. Bueno, mis hermanos, mi único deseo es que el Espíritu Santo nos haya ministrado a todos, a ustedes y a mí, porque yo cada vez que comparto, yo mismo soy ministrado. Padre, te doy gracias, Señor, porque me escogiste para esta misión. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de poder recibir, Señor, las palabras dentro de mi ser que esclarecen tantos principios de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sin que tú me soplaras, yo no podría hacer nada. Todo en el nombre de mi Señor, que pagó su vida por mí. Amén y amén.